acudir una vez más a esta convocatoria de la Real Academia Española para presentar una obra singular, muy importante dentro del programa de nuestras actividades editoriales, pero también en el marco del programa que desde hace un año venimos desarrollando para conmemorar el tercer centenario de la Real Academia Española, que comenzó su actividad en el año 1713, que en el año 1714 fue amparada por una real cédula de Felipe V y que en el año 1715 se dotó de unos estatutos. Esas son las tres fechas que enmarcan esta conmemoración. Y, como les digo, dentro de ella y dentro de las líneas de edición que estamos desarrollando, ocupa un lugar muy destacado esta edición popular y escolar de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, adaptada por Arturo Pérez Reverte. Estamos aprovechando el tercer centenario de la Academia, por supuesto, para hacer un balance de lo que han sido los 3 siglos primeros de la vida de esta institución. Hemos reeditado algunas obras fundamentales en nuestra trayectoria, por ejemplo, el Diccionario de Autoridades, que fue aquello para lo que la Academia se constituyó en 1713, y ahora, en cierto modo, con esta publicación estamos quitándonos una espina, porque esta edición del Quijote, edición popular y escolar, trae cuenta de un encargo que el Gobierno le hizo a la Real Academia Española en el año 1912 y que ratificó después en el año 1920. Hemos tardado un poco, pero nunca es tarde si la dicha es buena. De lo que se trataba era de que, con motivo de las conmemoraciones del centenario de la publicación del Quijote en 1905 y 1915, hubo un movimiento muy intenso en España de celebración de la figura de nuestro escritor más importante, que consistió en todo tipo de actos, en la erección de algunos monumentos, pero también, ya que el Quijote formaba parte de la estrategia educativa desde la Ley Moyano de 1857, el Gobierno consideró que era muy importante que hubiera una edición popular y escolar de esta obra avalada por la Real Academia Española. Así se le hizo saber a esta institución, pero, por supuesto, también se pedía que la Academia elaborara otra edición calificada de crítica y erudita. Pues bien, en este año de la conmemoración del tercer centenario estamos cumpliendo con el primer mandato, la edición popular y escolar, pero también tenemos en marcha la publicación de esa magna edición crítica y erudita a cargo de otro académico, Francisco Rico. Es cierto que ya en el año 2004 la Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicó, con motivo del centenario de la primera parte del Quijote, una edición anotada, comentada, con unos prólogos diversos que apuntaban en esa dirección. Pero lo que era quizás más problemático y más difícil era abordar la tarea muy delicada, pero al mismo tiempo imprescindible, de ofrecer al público estudiantil, pero también al público no especialmente informado acerca de la literatura del Siglo de Oro, ofrecerles, digo, una versión del Quijote que fuera transparente, que fuera de fácil acceso, y para ello era absolutamente necesaria la tarea de un adaptador que, respetando al máximo el espíritu y la letra de lo que Miguel de Cervantes escribió, sin embargo, aplicara el criterio de un novelista, de un narrador eficaz y competente a la selección de la línea argumental básica de la novela, evitando esos meandros, esas digresiones narrativas y a veces retóricas o incluso doctrinales que en el Quijote existen. Por supuesto, esta tarea Arturo Pérez Reverte la ha abordado desde
un sentimiento de profundo respeto a lo que Miguel de Cervantes significa. Respeto tanto en el aspecto filológico como en el aspecto literario en toda su amplitud. Pero el resultado final es, creo, aquello que se nos pedía en 1912, presentar para un público muy amplio y con especial incidencia en el uso de este texto del Quijote en el sistema educativo, ofrecer, digo, una edición en la que no falte nada de lo fundamental de la novela de Miguel de Cervantes, en la que esté el Quijote en su esencia básica y absolutamente trascendente, pero con una serie de facilidades para la lectura continuada y fluida de esta novela, porque quizás no hay nada más triste que esa dificultad de la lengua de la época y de estos meandros o digresiones narrativas provoquen en los más jóvenes el sentimiento de que el Quijote es un monumento literario, pero es un monumento literario inaccesible, al que es muy difícil acercarse con provecho y sobre todo con placer. Este libro lo que rescata es el placer de lectura que está en el origen del Quijote. El Quijote fue un libro humorístico, un libro sabroso, aunque con un sentido profundo y trascendente que la edición que ahora presentamos sin duda mantiene. Por lo tanto, tal y como el propio Arturo Pérez Reverte comentará, el trabajo ha sido difícil, pero nosotros estamos muy satisfechos por el resultado al que hemos llegado y ojalá que aquel encargo que se nos hizo a la Real Academia Española en 1912 y que se confirmó en 1920 quede finalmente colmado con esta aportación que hacemos con motivo de nuestro tercer centenario a el acceso a la obra de Cervantes de amplios grupos de estudiantes y de personas interesadas por la lectura que hasta el momento habían encontrado dificultad en su acercamiento al Quijote de Miguel de Cervantes. Como les decía, en fechas próximas tendremos ocasión de confirmar el segundo encargo que entonces se nos hizo con ese magno Quijote crítico y erudito que está preparando Francisco Rico. Nosotros estamos muy agradecidos a la editorial Santillana, que es muy buena conocedora del ámbito educativo español y también latinoamericano, por la comprensión que tuvo desde el principio hacia nuestro deseo de cumplir con aquel compromiso que viene de un siglo atrás. Y por otra parte, ya concluyo comentándoles que como otro dato más de la conmemoración de nuestro tercer centenario, si el Diccionario de Autoridades fue la primera gran obra que la Academia publicó a partir de 1726, igualmente en el siglo XVIII hay otro libro, otra obra académica de la que nos sentimos muy orgullosos, que es la edición del Quijote, publicada por Ibarra, que es la primera edición ilustrada exclusivamente por artistas españoles e impresa con una prestancia, con una elegancia y con una pulcritud realmente admirable. Pues bien, como homenaje también a aquella edición cervantina de 1780, publicada por la Real Academia Española, hemos aprovechado para ilustrar la edición popular y escolar que hoy presentamos, no los grabados, las láminas de los grabados que acompañaban aquella versión, sino los dibujos de los que se hicieron aquellas planchas. Por lo tanto, esta edición tiene un elemento añadido de valor indudable, que es la reproducción por primera vez de los dibujos de los distintos artistas, todos ellos vinculados a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que la Real Academia Española encargó
Por cierto, acabamos de estar en México en la Feria de Guadalajara, en donde hicimos una primera presentación de este libro, en donde Arturo Pérez Reverte tuvo además un encuentro con 1000 estudiantes, en donde les habló con toda pasión de lo que esta obra significa. Y curiosamente, en la edición de la Academia de 1780, el factotum, el académico, que era secretario además de la Academia, que se encargó de que la obra llegara a buen puerto, venciendo las dificultades de la época, desde conseguir el papel hasta afinar un tipo de letra completamente novedoso, era un académico mexicano, don Manuel de Lardizábal y Uribe. A él se debe que el Quijote de Ibarra de 1780 realmente llegara a publicarse. Y también ahí hay otra espina que nos quitamos, y es que la Academia en el 18 encargó, como les decía, los dibujos para hacer las planchas de los grabados de la edición de Ibarra, diversos episodios a distintos artistas. Y uno de los artistas con los que se contaba era un joven aragonés afincado ya en Madrid, que se llamaba Francisco de Goya y Lucientes. Pero, desafortunadamente, su dibujo no fue aprovechado, es decir, que el dibujo de Goya no se incluyó entre las ilustraciones de 1780, pero sí se incluye en esta. Hemos, por supuesto, rescatado y publicado por primera vez en el lugar que le correspondía la ilustración que Goya hizo al famoso episodio del rebuzno de la primera parte del Quijote. Ahora, con mucho gusto, cedemos la palabra a doña Rosa Junquera, que nos va a hablar en nombre de la editorial, y luego será Arturo Pérez Reverte el que haga sus comentarios al respecto. Bueno, gracias a todos, gracias Darío. Yo creo que todos nos da cierta pena y la pérdida, sobre todo para una compañía educativa como Santillana también, el que miles de estudiantes pasen muy de puntillas por el Quijote y por la figura de Miguel de Cervantes. Nosotros vemos a diario cómo a lo sumo memorizan los estudiantes que se trata de la obra cumbre de la literatura universal en lengua española, y algunos datos biográficos de la propia figura de Miguel de Cervantes que a veces se quedan en el mero anecdotario. Por tanto, sí que pensamos que con esta edición, que permite una lectura lineal, sin trabas, sin ramificaciones de lo que es la historia central de Quijote y Sancho, puede llegar a convertirse esta edición en la edición escolar de referencia en los centros educativos, una edición que, por otro lado, convivirá con otras ediciones escolares que existen, pero con la posibilidad de poder penetrar de una manera mucho más potente en las clases y que sea mejor acogida también por los estudiantes y por los profesores. Esta es una edición especial, lo ha dicho Darío Villanueva, es una edición especial y única por dos factores fundamentales. Desde un punto de vista formal, por lo bien editada que está, por esas ilustraciones, por los prólogos que incluye y por lo rigurosa de la edición, pero sobre todo yo destacaría porque es una adaptación de Arturo Pérez Reverte avalada por la RAE, y el prestigio de ambos sin duda es un elemento diferencial importantísimo respecto a otras ediciones escolares que existen en el mercado, y por supuesto un atractivo para los estudiantes y para los profesores. Efectivamente, nosotros estuvimos la semana pasada en la Feria del Libro de Guadalajara y ahí pudimos comprobar de primerísima mano el enorme interés mediático que suscitó en toda la prensa latinoamericana esta edición escolar, pero también el interés de los más de 1000 estudiantes que tuvieron la oportunidad de conversar con Arturo Pérez Reverte y de preguntarle sobre todo por las experiencias, por los aprendizajes que ofrece el Quijote desde el punto de vista tanto literario, ético como de vivencias. Por tanto, el interés existe. Ahora, el interés hay que despertarlo y hay que tener al lado una edición como esta que permite llegar a él y afrontarlo con menor complejidad. Decirles para terminar que en Santillana el equipo de Raúl González ha trabajado en un documento, en una guía didáctica. Todos los profesores que utilicen el Quijote dispondrán de una guía didáctica para trabajar mucho mejor en clase y sobre todo para reforzar los aspectos de comprensión lectora de los alumnos y de la obra. Y nada más. Es fundamental, buenos días, es fundamental establecer que este Quijote no sustituye al otro. Este Quijote complementa al otro. El Quijote completo, la obra de Paco Rico es el Quijote, digamos, definitivo, con sus notas, de Francisco Rico, con sus notas y su magnífica exposición.
es la obra fundamental y ha fijado el texto cervantino de una forma definitiva e importantísima. Entonces, lo que hace este Quijote es proporciona una herramienta complementaria. Hay muchas antologías del Quijote, muchas reescrituras, muchas versiones diferentes, escolares. Algunas son bastante buenas. Yo mismo estudié una de ellas en los Maristas con 8 años, una de Luis Vives, magnífica, una antología estupenda. Pero ninguna hasta ahora permitía leer el libro de corrido. Eran fragmentos, lecturas interrumpidas de momentos especialmente interesantes o muy buenos o muy bonitos del texto cervantino. Pero no había ninguna que permitiese leer el texto de corrido, respetando al mismo tiempo el texto de Cervantes. Eso hacía que a algunos profesores encontraran el problema en clase de que al dar el texto, el Quijote completo, o manejaban antología o manejaban el Quijote completo. Si el Quijote completo, se encontraban el problema de que los alumnos se quedaban enredados, lastrados a veces en las digresiones, en los cuentos, en las historias complementarias que figuran en el texto cervantino. Y eso dificultaba una lectura corrida del texto. Por eso entonces decidimos en la Academia hacer un Quijote que no fuera una antología, que no fuese la antología clásica de cortes, de trozos, o reescritura, sino que fuese un Quijote muy cuidadosamente podado de aquello que lastra o que hace que un joven interrumpa la lectura o que se despiste en ella. La actitud que me planteé fue entonces abordar el texto como un lector. Entonces, bueno, como aparte de que soy escritor, lo que soy sobre todo es lector, dije, a ver, un lector de 15 años, ¿dónde tropezaría? Entonces me puse a leer el texto cervantino con la mirada de un joven estudiante de 15 años. Y ahí donde tropezaba, donde creí que tropezaría, lo marcaba cuidadosamente, lo acotaba y lo señalaba. Entonces después ha habido un año de poda cuidadosa, muy cuidadosa, porque el asunto era respetar el tono, el texto, el lenguaje, todo, pero hacer los cortes imprescindibles para que el lector fluyera por ellos con naturalidad. Y que esos cortes estuvieran, que era lo importante, estuvieran cosidos, que hubiera sutura en ellos, que no hubiera interrupciones. Que un lector primero no se diera cuenta de en qué momento había sido cortado el texto. Para eso lo que hice fue utilicé el mismo lenguaje cervantino. Digamos que el hilo de la sutura fue también cervantino. Palabras de su vocabulario, de la edición de Francisco Rico, para que en ningún momento hubiese una modernización, no hubiese en ningún momento una atención del lector sobre dónde estaba el corte. También, o algunas palabras, la idea también era que la edición no tuviera notas a pie de página, para que no hubiera esa interrupción de la que hablábamos antes. Entonces, todas las palabras que necesitaban un diccionario, necesitaban una explicación, una nota a pie de página, las modifiqué pero las modifiqué con palabras cervantinas también, no con palabras modernas. Utilicé palabras del mismo Cervantes que él usa en otros momentos, para de esa forma que en ningún momento se rompiera el aroma, el estilo, el tono cervantino. Entonces, la prueba en esto fue importantísimo el trabajo, la colaboración de un hombre en esta casa es fundamental, que es Carlos Domínguez Cintas, que es un filólogo que ha trabajado ya en el Quijote de Francisco Rico y que es un hombre con mucha experiencia, a quien acudí en caso de dudas, y cada duda que tenía acudía a él, hizo un trabajo magnífico de asesoramiento. Y después, además, hizo el trabajo fundamental, que es el trabajo final de lectura. Le di el texto para que lo leyera y me dijera si en algún momento se notaban las costuras. Y él dijo, por ahí anda, y dijo que en ningún momento se notaban. Que si no es un lector que conozca bien el texto, hay momentos en los cuales uno pasa por las costuras sin darse cuenta de ellas, ¿no? Y ese es el objetivo. Entonces, digamos que la herramienta está. Que en esta academia creemos, lo creo yo y lo creen el resto de académicos, que el Quijote sigue siendo un libro fundamental en la formación de cualquier estudiante de lengua hispana, tanto allí en América como aquí. Por desgracia, en muchos planes de estudio no figura como obligatorio, figura como recomendable o como recomendado, o no figura siquiera, ¿no? Solamente 6 países de la comunidad hispana, de los 22 países de habla hispana, solamente 6 países lo tienen como obligatorio, como materia ineludible en sus materias de estudio. Otros países pueden pasar, hay alumnos que pueden pasar por él, pueden pasar por sus estudios sin haber leído nunca el texto cervantino. Y sin embargo, creemos en esta academia que el Quijote, primero porque es fundamental por 2 razones. Primero porque hay una patria, independientemente de las otras patrias,
hay una patria que no tiene que ver con ideologías, ni con banderas, ni con fronteras, que es la patria del español, la lengua española. Somos 500 millones de compatriotas, de los cuales solamente 50 viven en España. Bien, esa patria, que es vieja, nobilísima y en la cual no hay duda sobre su esencia, la bandera es el Quijote. Esta es la bandera de esa patria. Esa comunidad hispana, esa lengua española, en que la academia con las otras academias hermanas mantiene fluido la relación y mantiene fluido el patriotismo, digamos, que esa patria común y hermosa nos ofrece. Este es el eje en torno al cual el eje simbólico en torno al cual se articula esa patria. Esa es una de las razones, ¿no? El Quijote como factor de unidad, como factor común, como patrimonio común a ambas orillas del Atlántico. Por otra parte, el Quijote en clase es una magnífica herramienta de trabajo. Un maestro lúcido, inteligente, con un Quijote adecuado, puede pasar un curso entero hablando, solamente con el Quijote bastaría como material educativo. Puede hablar de ética, de moral, de valor, de coraje, solidaridad, compasión, caridad, dignidad ante el fracaso, historia, memoria. Un Quijote tiene 1000 facetas en torno a las cuales puede construir un maestro inteligente un discurso educativo muy eficaz. Se trata de eso, ¿no? Se trataba de al margen de que, por supuesto, cualquier maestro puede utilizar el libro grande, el libro completo, ¿no? Ojalá fuera así, pero como no es, sabemos que no es así, sabemos que a efectos prácticos asusta el texto cervantino completo, despista, confunde a veces a los jóvenes. Quien quiera hacerlo de una forma mucho más elemental, mucho más directa, mucho más lineal, puede manejar este texto. Porque sigue siendo fundamental, ¿no? En un momento en el cual todos asistimos a una pérdida de valores éticos, morales, de todo tipo, ¿no? Sociales en la educación, en la que Bruselas y los que en Bruselas dictaminan pues, están desmantelando 3000 años de memoria y de cultura europea. El Quijote sigue siendo una herramienta muy buena para combatir. Es un antídoto, un analgésico importantísimo. Pues hemos querido dotar al maestro de esa herramienta. Insisto, y no me canso de repetirlo, que no se trata de sustituir el texto cervantino. Se trata de hacer lo que se ha hecho ya muchísimas veces. Ediciones resumidas, abreviadas, acortadas, adaptadas, pero esta vez de una manera lineal. Una lectura continuada de lo que es la esencia, la peripecia de Don Quijote y Sancho. Y creemos que con esto la Academia cumple un compromiso que tiene hace muchísimo tiempo. Y creemos que como he dicho antes, y eso insisto mucho en ello porque es muy importante, ¿no? Que el Quijote no debe ser desterrado de las aulas como está siendo, y que un maestro lúcido con un buen Quijote en las manos puede hacer más por los chicos que muchos planes de estudio los que hoy están vigentes. Eso es lo que quería exponer y ahora estamos ya en disposición de contestar las preguntas que tengan a bien formular. Sí, estamos a su disposición para las preguntas que procedan en relación con este tema de la presentación de la edición popular y escolar del Quijote. Y si no hay preguntas, nos vamos. Voy a romper el fuego. Es una postilla a lo que ha dicho el autor muy acertadamente. En la sede del tricentenario de la RAE viene a colación el que hace exactamente 102 años, en 1912, era por el Ministerio de Instrucción Pública, era obligatorio una lectura de 10-15 minutos sobre el Quijote. Con lo cual, evidentemente, en los tiempos que corren hoy en día, en comunidades autónomas, que para evitar el uso del español incrementan el horario lectivo en asignaturas que poco se utiliza el español, como la educación física, la música y las manualidades. Una cosa increíble. Yo creo que esta obra, realmente, yo soy de la promoción
que el Quijote había que leerlo a trocitos, porque si no era bueno, pues casi como leer el libro como la Biblia, que es el único antecedente del Quijote en cuanto al número de lenguas traducidos y en cuanto al número de ediciones. Yo creo que esto servirá a esta edición. Felicito a la Real Academia Española, a la Santillana, donde han estudiado, yo no estudié en editorial Santillana, sino en la enciclopedia esa, mis hijos y mis nietos sí utilizaron Santillana, que sirviera de acicate y de promoción realmente del Quijote. Y que les felicito por la iniciativa y auguro que será un total éxito. No me he presentado, me parece, ¿no? Bueno, pues voy a decirlo, José Antonio Fernández Cuesta, de la Asociación Europea de Profesores de Español, AEP. Muchas gracias. Realmente es cierto, yo recuerdo cuando yo manejé una edición del Quijote, una antología del Quijote de la edición Luis Vives en Los Maristas, en ingreso, con 8 años. Nos ponían todos en fila, en torno de pie, alrededor de la clase, y íbamos leyendo el Quijote, íbamos pasando poco a poco, y pasaba primero el que mejor leía, en fin, este tipo que se hacía antes, ¿no? El Quijote estaba presente, ¿no? Cualquier chico de mi generación recuerda el Quijote básico, o sea, tenemos el Quijote en la cabeza justamente porque lo leímos muy jovencitos de una manera adecuada, ¿no? Lo que sí es verdad que es nocivo es decirle a un chico de 12, 15 años, toma, léete el Quijote, ¿no? Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque es absolutamente inoperativo, ¿no? Justamente ahí vienen todas esas antologías tan útiles, que algunas son muy buenas, como digo, ¿no? Pero quisimos hacer una que fuese lectura completa, o sea, que no hubiese interrupciones, que fuese una posible... Ahora léete este Quijote y ya es más posible leerlo, ¿no? Pero insisto en que el Quijote necesita en cualquier estadio un profesor. Yo creo que es un error decir, toma, léete el Quijote y hazme un trabajo sobre esto, un estudio sobre esto. El Quijote necesita un profesor lúcido que conozca el libro y que sepa encontrar las pepitas de oro abundantísimas que hay dentro de la obra, que guíe a los lectores por él, a los jóvenes que les explique, un Virgilio que los lleve por el bosque complejo de la obra cervantina, ¿no? O sea, que la palabra, el binomio profesor-Quijote sigue siendo fundamental, y lo que hemos hecho ha sido darle una herramienta a ese profesor para que sea más eficaz en su trabajo. Buenos días. Soy Karina Sainz, de Voz Populi. Hay 2 preguntas que quiero hacerle, y una tiene que ver, es cierto que ha hecho énfasis en que no es una poda, que es una poda cuidadosa. Sin embargo, en el prólogo utiliza una expresión, porque literal es lectura rigurosa, limpia y sin obstáculos. Eso inevitablemente lleva una valoración de por medio, hay una valoración implícita. ¿Podría aclarar, por favor, si de alguna u otra forma no entendería que el texto original es farragoso, complicado y no limpio? Pero no he entendido bien la pregunta. Que cuando dice que hay que propiciar una lectura rigurosa, limpia y sin obstáculos, en el prólogo, de alguna u otra manera hay una valoración, claro, al texto de Cervantes, y lo que podría entender un lector, quizás un lector despistado, no lo sé, es que hay una valoración que plantea el texto cervantino como farragoso y no limpio. Claro, en efecto. O sea, hablando desde un punto de vista escolar, sí. Desde un punto de vista escolar, el Quijote es un libro complejo, farragoso y complicado para un chico. Eso sin duda. Cualquiera lo ha leído lo sabe, es evidente. El Quijote es un libro inaccesible para un joven de 15 años. Es un libro muy duro, muy difícil, muy complejo. Si no tiene un profesor muy experto que conozca bien la obra, se perderá. No es posible hacer una lectura al 100% beneficiosa de la obra. Sin embargo, si se le da un Quijote adecuado para estos casos concretos, sí. Se trata de dar una herramienta eficaz. Insisto, no excluye el Quijote grande, este Quijote, únicamente para aquel profesor que no se vea con fuerzas o que crea que es muy compleja la obra, que se dé cuenta de que el Quijote es una herramienta muy compleja de manejar, tiene esta alternativa, lo que no excluye el Quijote completo. Pero es evidente que sí, y estamos valorando. El Quijote es un libro para un chico de 15 años complejísimo. El Quijote no debería leerse nunca con 15 años a palo seco, porque es un libro complejo, duro, difícil, con un lenguaje complicado, es evidente, ¿no? Pues no estamos valorando, estamos diciendo algo que cualquier cervantista conoce y reconoce desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué puede decir? Hay mucho resquemor, ha habido algunas críticas con respecto a la poda, ¿o no? Sí, ¿qué críticas ha habido? Hombre, hay mucho resquemor con respecto a eso. ¿Hay alguna crítica por escrito? ¿Ha habido hasta el momento alguna? Yo creo que algunos lectores y algunos... ¿Puedes citar alguna?
pero en ese caso... No, ¿puedo citar alguna crítica? Hasta el momento, hasta ahora. ¿Y alguna autorizada? Aparte de la crítica, ¿alguien con peso, digamos, alguien solvente ha dicho alguna cosa negativa sobre este Quijote? No que yo pueda citar aquí. Entonces no debe decir entiendo eso. Que no va a responder entonces en ese sentido a cualquier resquemor. Le estoy respondiendo. Lo que pasa es que no puedo responder a lo que no existe. ¿A qué críticas voy a hablar si nadie ha criticado el Quijote hasta ahora? Es más, si la Academia Española, la Real Academia Española, que tiene un cierto peso cultural, como sabe, y lingüístico, hace este Quijote, ¿quién critica eso? ¿Qué autoridad, por encima de la Academia Española, critica este Quijote? Es una pregunta, la suya absolutamente gratuita, señorita. Sí, en relación a esto, si me permiten, el tratamiento del Quijote en el plano en el que nos estamos moviendo fue problemático siempre, porque cuando en el año 12 y luego lo ratificó en el año 20 el gobierno estableció la lectura obligatoria del Quijote, hubo una gran polémica nacional sobre este asunto. Hasta el extremo de que los escritores se dividieron. Unamuno era totalmente partidario de que se tomara esa medida. Bueno, Unamuno había publicado, por supuesto, la vida de Don Quijote y Sancho con motivo del centenario. Y en cambio, de manera quizás un tanto sorprendente, Ortega se puso totalmente en contra del decreto que hacía obligatoria la lectura del Quijote, que por cierto Ortega también había publicado sus Meditaciones del Quijote en el año 14. Y el argumento de Ortega no era que leer obligatoriamente el Quijote en las escuelas fuera inconveniente por la dificultad del libro o porque el libro no aportaba nada a la formación pragmática de los estudiantes, esta idea que tanto domina hoy en día, ¿no? Según Ortega, el Quijote no debía ser leído por los escolares porque era un libro desmitificador y según él, el mito es imprescindible para la creación y para la visión amplia de las cosas. Él denomina el mito en sus artículos en contra de esta decisión gubernamental la hormona psíquica. Y él decía, es destructivo para los jóvenes que lean el Quijote, que es un libro desmitificador en donde el personaje que encarga la ilusión, la imaginación y los buenos ideales es derrotado, es burlado, es herido y al final es convertido casi en un personaje grotesco, ¿no? Es decir, hay siempre polémica al respecto, pero en relación a lo último que se dice, efectivamente, la Real Academia Española quiere hacer su propuesta de un Quijote popular y escolar 100 años después de que se le hiciera esta encomienda y para ello ha habido que encargarle a un novelista de raza como Arturo Pérez Reverte esa tarea que se ha hecho con toda la escrupulosidad. Habrá opiniones encontradas acerca de eso, pero la Academia tenía muy clara esta obligación que venía arrastrando desde hace 100 años y con ocasión de nuestro tercer centenario estamos cerrando muchos compromisos que estaban abiertos e incumplidos. Y ya les he dicho que hay dos compromisos fundamentales, el Quijote popular y escolar, que es este, y una edición crítica y erudita del Quijote que está ultimando don Francisco Rico para la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que es una colección de 111 títulos fundamentales de la literatura española, desde el Cantar del Mío Cid hasta Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Sí. Muchas gracias. Perdón, Patricia Alvarado, del Grupo Radio Centro de México. Me gustaría preguntarle a don Arturo Pérez Reverte con qué impresión viene de México. Suscitó una gran expectación mediática y en este encuentro con los estudiantes, ¿qué es lo que más le impresionó? ¿Cuáles cree que son las inquietudes que tiene la juventud, por una parte? El próximo año, 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, se están buscando sus restos, como saben, todos en el convento de las Trinitarias, y me gustaría saber si se encuentran felizmente coincidiendo también con esta efemérides, perdón, ¿qué tendría que llevar en su se me dio la palabra, el Epitafio. El epitafio, exacto, gracias. Lo del epitafio para los dos, gracias. Bueno, en cuanto a México, es lo que decía antes, ¿no? Es viajar 11 horas de avión y encontrarte en la misma patria lingüística,
encontrarte que todo el territorio cultural y lingüístico es el mismo, ¿no? Saber que forma parte de la misma comunidad, ¿no? Y que es fácil entenderse y que tenemos ese patrimonio común y que el Quijote suena tanto allí como aquí como símbolo y la bandera de lo que es muy gratificante. Pues hay una cosa que es evidente, América vive un momento muy importante. En este momento, América, digamos, tengamos en cuenta que de 500 millones de hispanohablantes, 450 millones están allí. Y la frontera es aquella, ahí es donde el español está más vivo, donde el español evoluciona, donde existe esa osadía lingüística que aquí somos más tímidos, ¿no? Donde se crean palabras nuevas, neologismos, se agarra el inglés, se le da la vuelta y se le hace español. Entonces, ese maravilloso atrevimiento a la hora de manejar el lenguaje es fascinante, ¿no? Bueno, ir allí con el Quijote, ¿no? Y decir, bueno, pues, y recordar, además en momentos turbulentos como estos, donde hay tanta inquietud, tanta incertidumbre y tantos conflictos americanos, ¿no? Y México sobre todo, recordar, porque ahí lo saben perfectamente, pero recordar que el Quijote es un vademecum, es una herramienta para muchas cosas, ¿no? Que un joven educado como he dicho antes, por un buen profesor, un buen maestro, en valores de los que el Quijote maneja, palabras como las que he dicho antes, caridad, compasión, lealtad, dignidad en el fracaso, solidaridad, aventura. Hay un montón de elementos morales y éticos y culturales a manejar a partir de un buen trabajo con el Quijote, ¿no? Entonces, ver que eso es bien acogido, que había ese clima tan hermoso, ¿no? El cariño con el que acogen ahí todo lo que viene de España, ¿no? Como siempre. Y bueno, fue una experiencia muy agradable. Y quien como yo va a México desde hace 20 años y conoce bien aquello y se mueve en aquel ambiente bien, ver que la verdad Quijote sigue significando algo, ¿no? Y que 1000 chicos pueden movilizarse por la palabra Quijote y que los maestros están allí, ¿no? Y que dicen gracias, ¿no? por ayudarnos a hacer esto más accesible, pues es muy gratificante. Y en cuanto al otro, creo que el secretario Darío, lo del Quijote, lo de Cervantes. Sí, la Academia ha estado siempre muy atenta a este trabajo que se está haciendo en las Trinitarias para localizar exactamente los restos de Miguel de Cervantes, ¿no? De hecho, esta operación, que es muy compleja, se basa en 3 elementos fundamentales. Por un lado, la documentación histórica, por otro lado, la nueva tecnología del georradar y, por último, la posibilidad que tienen los forenses de poder identificar restos de un individuo con su propia identidad, ¿no? Pues bien, lo primero, lo documental, lo aportó ya la Academia en el siglo XIX. El que era su director, el Marqués de Molins, hizo un gran estudio con la documentación histórica que demuestra que efectivamente Cervantes fue enterrado en el convento de las Trinitarias en el año 1616 y que sus restos nunca fueron cambiados de lugar, ¿eh? Lo que ocurre es que esa iglesia sufrió transformaciones y al final los enterramientos, que no eran muchos, se supone que en torno a unos 17, no más, acabaron confundiéndose. Pues bien, ahora hay un equipo de tecnólogos que con el georradar ha localizado ya en las Trinitarias los lugares en donde están los restos humanos. Y ahora se está empezando a trabajar primero con unas cámaras de televisión para una especie de sondas con cámara para ver antes de abrir los enclaves donde se encuentran esos restos, y la fase última sería la identificación de esos restos en función, en este caso, no del ADN, sino del historial clínico, por así decirlo, de Cervantes. Cervantes, como todos sabemos, fue una persona que sufrió unos traumatismos graves en la batalla de Lepanto que afectaron a su esqueleto, y eso además no solo en el lugar donde los arcabuzazos le afectaron, sino al conjunto de toda su estructura ósea. Los forenses dicen que es perfectamente posible sobre un conjunto de huesos con la historia clínica de Cervantes identificarlo. Sería muy importante que para el año 2016, que es el centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, nosotros pudiéramos manifestar hacia Miguel de Cervantes la misma veneración y respeto que los ingleses manifiestan hacia William Shakespeare. Beatriz, de Estrella Digital. Bueno, usted ha dicho que para reescribir este libro se fijó en la lectura que haría un joven de 15 años. Sin embargo, usted, Darío,
ha dicho que el perfil es un poco más amplio. Entonces me gustaría saber a qué edades acotaría la lectura de este Quijote. Y después otra pregunta, que ¿cree que este Quijote podría inducir a los jóvenes a una mayor lectura, a una mayor indagación más bien del personaje del Quijote y más en un sentido amplio de Cervantes? Gracias. El Quijote, como hemos dicho antes, asusta tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Entonces, bueno, se trata no de reescribir, porque no se ha reescrito el Quijote, se trata de hacer lo que se ha hecho siempre, hacer una antología, pero esta vez la antología ha sido, digamos, soldada, con lo cual nadie se da cuenta del corte. Un lector no especializado, que no conozca la obra, puede leerla de una manera fluida sin interrumpirse en ningún momento, como una historia corrida, y eso es de lo que se trataba, hacerlo fácil de acceso para aquellos que no pueden o que no quieren abordar el Quijote completo, complejo y aconsejable. Entonces, bueno, digamos que como el Quijote es un libro que se lee muchas veces, que decir, un lector de verdad, el Quijote lo lee varias veces en la vida. Porque además el Quijote cambia contigo. A medida que cambia tu corazón, cambia tu lectura del Quijote. Uno puede leer el Quijote con 20, con 30, con 40 años y cada vez la lectura es diferente. Porque es un libro tan complejo, tan rico, tan lleno de matices, de ángulos, de todo, que la lectura no se agota. Yo todavía ahora, en esta última lectura que he hecho, he hecho muchas antes ya, todavía he encontrado cosas que nunca había visto antes, ¿no? Y eso es lo hermoso del Quijote. Entonces, ¿qué pasa? Es una forma, digamos, de leer por primera vez el Quijote, como yo leí en aquella antología de Luis Vives cuando tenía 8 años, ¿no? Pero este Quijote, digamos, es la puerta, o queremos que sea la puerta para posteriores lecturas ya de la obra completa cervantina. Que el lector que con 15 años, con 12, con 14, con 16, con 18, o el lector adulto que no ha leído nunca el Quijote o que le asusta, que se acerca al Quijote por esta puerta abierta, más fácil de franquear, después pase ya a la lectura compleja, rica, completa, de una obra anotada, como es la edición, por ejemplo, la edición de Francisco Rico, ¿no? Entonces, digamos, es facilitar el tránsito. No pretendemos sustituir, sino únicamente hacer más fácil el acceso. Y en cuanto a lectura, no hay edad. Es decir, hay lectores que pueden leerse con 50 años, con 60. Es una primera lectura, digamos, ¿no? Una primera aproximación. Hola, aquí. El periódico Escuela. Decía antes que esta es una obra muy recomendable para los docentes y quería saber si también la recomendaría a las autoridades educativas que incluyeran esta versión del Quijote dentro de los planes de enseñanza. Eso por un lado. Y por otro lado también que me hiciera una valoración del tratamiento ahora mismo de las lecturas de clásicos en el sistema educativo no universitario. La segunda se la dejo a Darío Villanueva, la primera la contesto yo. No se trata de que las autoridades recomienden este Quijote, se trata de que el Quijote no desaparezca de los planes de estudio, se trata de que esté ahí. Y después que cada profesor, según su clase, según su criterio, según su capacidad, elija este Quijote o la obra completa de Francisco Rico o una antología diferente o el de Luis Vives, cualquiera. Es decir, pero que el Quijote no desaparezca, porque el Quijote, insisto, parece que es un libro que va poco a poco alejándose del horizonte escolar educativo español, y es un crimen, porque precisamente el libro es el libro que más posibilidades educativas tiene, debidamente, eso sí, debidamente manejado por un profesor lúcido y competente. Entonces, como he dicho antes, es que un Quijote, este o el otro, cualquiera de las 1000 versiones que hay del Quijote, en manos de un profesor inteligente, es una herramienta de una potencia extraordinaria. Crea buenos ciudadanos, crea hombres decentes, crea lectores, crea un montón de cosas y crea ese ambiente en el cual cualquier hispanohablante europeo debe vivir toda su vida, ¿no? Facilita abre esas puertas, ¿no? Eso es lo hermoso de este libro. Pero insisto, no es este libro es una herramienta más, quizá más eficaz por cómo ha sido concebido. Eso es cierto, ¿no? ¿Para qué vamos a decir que no? Por eso lo hemos hecho. Pero es verdad, porque no había un Quijote así. Pero es cierto que cualquiera de ellos, bien manejado, hace el papel perfectamente. En cuanto al otro, Darío. Sí, en relación a la segunda parte de su pregunta, a veces da la sensación de que en los sistemas educativos de un tiempo a esta parte prima la urgencia de lo pragmático, una educación concebida para formar personas en función de las necesidades
productivas, de las necesidades puramente materiales y más inmediatas, ¿no? Yo, como profesor, creo que eso es un error. Y claro está, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias ese criterio que yo no comparto, la literatura sale siempre perdiendo como disciplina educativa, porque se considera que es una especie de María, como se decía en español, no sé si se sigue diciendo, ¿no? Y es un error total por una razón muy sencilla. La literatura es extraordinariamente formativa. No hay mejor manera de aprender a hablar y a escribir bien que leyendo a los grandes autores. Pero la literatura también hace un gran acopio de información. Nos habla del mundo que nos rodea, pero también de otros mundos que quizás no conozcamos de manera directa. Y por último, lo que decía Arturo Pérez Reverte, la literatura es una fuente de información y de presentación de valores. Incluso la literatura poco, digamos, convencional, más rebelde en sí misma, lleva valores que pueden ser aprovechados y atendidos y que pueden ser muy útiles para la formación de los ciudadanos, ¿no? Desafortunadamente, esto que usted comentaba no está ocurriendo solo en nuestro país, sino en otros muchos. Por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido un deterioro enorme en la valoración de los clásicos por teorías como, por ejemplo, la deconstrucción, el relativismo multicultural, la descolonización, etcétera, ¿no? Y se ha destruido el valor que se le concedía a lo que antiguamente llamábamos los clásicos, es decir, una selección de obras de referencia procedentes de todas las literaturas, lo que Harold Bloom, el crítico de Yale, llama el canon, tomando un término de la filología clásica, ¿no? Es evidente que hay obras que son clásicas porque encierran unos valores que han perdurado por encima de las barreras del tiempo y del espacio, ¿no? Y dentro de esos clásicos nosotros podemos aportar muchos, pero no cabe duda de que el Quijote es la obra máxima en nuestra aportación a ese repertorio de obras que siguen siendo extraordinariamente útiles y valiosas, ¿no? Esta es una batalla en la que no podemos nunca darnos por derrotados, aunque veamos que vamos perdiendo posiciones y espacio, ¿no? De modo que, como decía Arturo Pérez Reverte, este intento de la Real Academia Española, que no tiene competencias educativas, pero que tiene una autoridad indudable después de 300 años de ejercer sus funciones, el papel de la Academia en este caso tiene que ser el de reivindicar la vuelta a obras como El Quijote y especialmente a El Quijote como un instrumento útil para la formación a través de los sistemas educativos. Hay una cosa que quiero decir a postear eso, y es esto no es la Academia no es un grupo de amiguetes que se reúnen aquí a charlar y a tomar café. Esto es una asamblea de gente docta en la cual hay de todo. Estamos novelistas, economistas, juristas. Es una especie de selección de distintos aspectos de la sociedad española a través de los cuales intentamos hacer un diccionario y una serie de obras, digamos, que justifican la existencia de esta institución. Uno por uno no somos más que particulares, pero juntos somos autoridad. Juntos somos autoridad. Además, aquí trabajan, aparte de nosotros, un montón de filólogos, como Carlos Domínguez Cintas y como otros, gente de una extrema competencia, que conoce muy bien su trabajo. Entonces, aquí no hay complejos. O sea, somos la Real Academia Española. Como tal, entonces, con esa autoridad, digamos, reivindicamos el Quijote como elemento educativo necesario en la vida española, en la educación española, en los colegios, en las escuelas españolas. Y con este Quijote intentamos contribuir, hacer nuestra aportación a esa reivindicación. Desde la autoridad que tenemos como académicos. No, insisto, no individual, no Arturo Pérez Reverte, sino la Academia Española. Y por eso estamos desde aquí, porque nuestra voz tiene que oírse. Y nuestra voz, como académicos, como Academia Española, dice que el Quijote debe estar en los planes educativos y debe ser estudiado y explicado por profesores competentes que lo conozcan y sepan cómo manejar a los alumnos en este territorio tan fértil y tan importante, ¿no? Y que perder el Quijote de las aulas es perder un elemento fundamental en la educación de cualquier joven español o hispanoamericano de habla española. Buenos días.
Quería puntualizar en relación a las edades que comentabas tú antes, que en el caso de los libros de los Quijotes que se prescriben en las aulas, estamos hablando de chavales entre 14, 15, 17 años, estaríamos hablando de tercero, cuarto de secundaria y primero y segundo de bachillerato. Son las edades en las que se están leyendo los clásicos y especialmente el Quijote, donde se lee. Sí, buenos días, aquí, para el Confidencial. En primer lugar, bueno, tengo un montón de preguntas, la verdad. En primer lugar, agradecerle a Darío Villanueva la maravillosa introducción en la que aclara con total honestidad y transparencia la crítica contra el pragmatismo que se venía tratando de imponer por ley en 1902 y que, bueno, finalmente en 2014 ha sido impuesto y que o acatada ese encargo, que desde luego es un referente perfecto de lo que pasaba entonces y de lo que está pasando en estos momentos, y este Quijote viene a confirmarlo, ¿no? Esa necesidad de pragmatismo en los planes de estudio. Hay un discurso bastante curioso y contradictorio a lo largo de la rueda de prensa, porque no ha quedado claro si es escolar, si es popular, si esto es para los profesores, si esto es para lectores de 50 años que empiezan por primera vez, si esto es la mejor maniobra comercial de los últimos tiempos en torno al Quijote, cosa completamente legítima. Tenía varias preguntas en ese sentido. Lo primero que me ha extrañado es que no se haya incluido un listado de los capítulos que se han podado, de cuáles son los obstáculos, esas referencias que han desaparecido, pero por completo. En segundo lugar, me gustaría saber si entre ellos está el episodio del rebuzno, al que hace alusión la estampa de Goya, precisamente. Quería saber qué supone comercialmente para la Academia el Quijote y lo que se supone que incluirá en las cuentas esta gran obra, que por supuesto tiene la autoridad para desbancar cualquier otra edición que en estos momentos esté comercialmente en la calle y que por supuesto tiene la mayor relevancia por encima de cualquier otra edición, porque viene avalado por la RAE, viene avalado por Arturo Pérez Reverte, viene avalado por lo que queda de Santillana en Prisa. Y por último lugar, me gustaría preguntarle a Arturo Pérez Reverte si ha sido muy contraproducente la lectura en los maristas a los 15 años del libro que considera ahora que es literalmente no debería leerse nunca con 15 años. Sí, eso ha supuesto alguna merma en su intelectualidad. Gracias. Sí, en relación a esa confusión, el término popular y escolar estaba en el decreto del gobierno del año 12 instando a la Academia a que preparara dos ediciones, una, comillas, escolar y popular, y otra, comillas, crítica y erudita. Simplemente nosotros tomamos esos adjetivos para justificar que estamos cumpliendo con aquel compromiso. Efectivamente, esta es una edición escolar, porque podrá ser utilizada en las escuelas, en la enseñanza, y también popular, en el sentido de que los lectores no especialmente duchos se acercarán a ella con mayor facilidad que a una edición crítica y erudita, que también la Academia está haciendo. En segundo lugar, en cuanto a los aspectos comerciales, esto no es una operación comercial. Lo que sí es evidente es que es un libro que se va a vender, en el que don Arturo Pérez Reverte no va a percibir ninguna compensación económica de ningún tipo, sino que los derechos de autor van a parar a la Real Academia Española. Pero, en fin, nosotros hacemos libros y los libros los editamos con casas editoras que los venden, y el resultado de esa venta pues pasa a ingresar en fin, el presupuesto de la Academia, que necesita, por supuesto, tener ingresos para atender a una plantilla significativa y muy valiosa de personas que trabajan aquí. Nos parece que es la cosa más normal del mundo, pero lo que sí es evidente es que esto no es una operación comercial, sino que es una operación fundamentalmente académica e intelectual.
En primer lugar, Los lectores es una edición escolar y popular, es decir, que tanto va dirigida al joven estudiante y al profesor que trabaja con él, como al lector convencional, a quien le parece el Quijote largo, complicado y aburrido. Es decir, un lector que dice, bueno, es que el Quijote es tocho, bueno, pues aquí tiene una posibilidad de leer el Quijote de una manera fluida, como un libro natural, como un libro corrido, y sin tener esa dificultad, mejor dicho, intentando limitar esa complejidad para un lector, digamos, más elemental o menos especializado. Es decir, digamos que el objetivo, el lector ideal es amplio, es un abanico amplio. En segundo lugar, al querer, no lleva un índice de... Lo pensamos, está muy estudiado, ha sido un año de trabajo, digamos que no hay nada casual, puede haber algún error todavía, quizá, no creo, Carlos no me lo habría permitido, pero hemos intentado que no lo hubiera, pero todo se calculó mucho, ¿no? Todo. Entonces, en principio se pensó hacer una correspondencia de capítulos eliminados, una guía posterior, pero eso significaba justamente ir contra el espíritu, que era hacer un libro sencillo, que no complicase la vida al lector, al lector convencional, ¿no? Que abriese la puerta al otro. De esa manera, entonces, se decidió que no llevara notas a pie de página, que fuera muy simple. Entonces decidimos eliminar, que no hubiese ninguna nota complementaria, ni hubiese, digamos, notas eruditas o complejas que podían no interesar a un lector normal. En cuanto a la operación comercial, bueno, la Academia hace libros, es una operación cultural, fundamentalmente, para eso está la Academia Española, pero es evidente también la Academia, oye, si este libro se vende, estupendamente, porque significará ingresos para la Academia. En un momento en el cual el gobierno nos tiene completamente abandonados, yo lo digo como cosa particular, lo dice Arturo Pérez Reverte, no la Academia, y que nos han, digamos, en el momento de crisis, la Academia ha visto recortados sus ingresos y todo su trabajo se ve dificultado por un momento económicamente duro, difícil, pues cualquier tipo de ingreso, cualquier entrada de dinero para la Academia para poder hacer el trabajo que la Academia hace es bienvenida. Así que ojalá funcione muy bien y ojalá se venda muchísimo. En cuanto al otro, ¿no? Justamente mi lectura de aquella antología de que leí Los Maristas, que era una antología, como era con un buen profesor, era justamente un profesor de los que te orientan bien, no me vacunó, sino que al contrario me estimuló para leer el Quijote completo. Entonces, digamos, es un caso que he tenido presente a la hora de trabajar con este. Justamente mi experiencia fue que leyendo aquel Quijote accesible para un chico, comprensible a través de las palabras de un profesor adecuado, me hizo lector cervantino para toda la vida. Entonces, fue justamente al contrario, ¿no? Así que, bueno, espero, ojalá, este Quijote haga ese mismo papel también con los jóvenes que trabajen con él. No, el rebus no salió fuera. Porque ha habido un problema, claro, el problema del amputador es que dice, a ver, ¿qué me cargo y qué no? ¿No? Pero claro, es como las cerezas, si tiras de una, salen otras. Entonces, cortar aquí significa que esto te condiciona, por ejemplo, el episodio del burro de Sancho que se pierde. Yo he oído un montón de problemas enormes que Carlos Domínguez Cintas conoce tan bien como yo, porque algunos los hemos abordado juntos, que no había manera de resolverlo. O sea, es decir, si cortas, pero es que te carga. Entonces ha habido que hacer, digamos, cada actuación sobre una parte nos obligaba a actuar sobre otras, ¿no? Y eso ha implicado que episodios como el del rebus, ¿no? Como la historia del cautivo, que a mí me encanta, como episodios como el Morisco Ricote, han tenido que ir fuera, pero no por razones de que me gusta o no me gusta, sino porque el conjunto, la armonía, y ahí entra el novelista que ha trabajado en la novela, ahí entra mi mirada de narrador, ¿no? La armonía del conjunto se veía perturbada, lastrado, dificultada. Entonces, bueno, hubo que hacer esos sacrificios para que el conjunto fuese armónico. Pello, una cosa en relación al carácter comercial que decías. Yo creo que además, si vendemos, como decía Arturo, si vendemos fenomenal, pero la intención no es tanto convertirlo en un bestseller como que sea un long seller. Es decir, lo que nos gustaría, yo creo que a todos, es que sea una edición que pueda tener una regularidad año a año y que pueda tener esa penetración en los colegios, dependiendo del calendario escolar, en los distintos escenarios, tanto en España como en Latinoamérica, pero que tenga digamos, esa frecuencia de venta regular año a año, no tanto que se convierta de golpe en un bestseller, que ojalá, pero lo que buscamos más es el long seller, ¿no? Y voy a contar un pequeño secreto, pequeño detallito editorial para que vean hasta qué punto se ha hilado fino en todo esto. A la hora de plantear derechos con la editorial, la Academia decidió pedir un pequeñísimo porcentaje menor de derechos para que esa diferencia la invirtiesen en calidad. Es decir,
Imaginen ustedes, si pide un porcentaje, bueno, pues entonces dijimos, de acuerdo, vamos a pedir menos derechos, pero esa diferencia de lo que ofrecéis a lo que nosotros queremos que le invirtáis en calidad, que el libro sea un libro bien hecho, papel cosido, buen papel, una edición, o sea, es un libro más caro para la editorial, pero para que eso no repercutiera en el precio al lector, rebajamos un poquito ese porcentaje de derechos para dar lugar a un libro mejor hecho y más, una obra mejor. Su libro editorialmente es espléndido, no sé si lo tienen ya en las manos, es un libro flexible, buen papel, cosido, es un libro de verdad, es un libro, no es una edición barata de estas para aprovechar el tiro, no, es un libro como Dios manda y eso ha obligado a ese pequeño sacrificio, pero creemos que redunda en beneficio de quien lo vaya a adquirir. Bueno, la tirada va a ser gradual. Como digo, dependiendo de los calendarios escolares, por ejemplo, en el caso de España o México, el curso escolar empieza en septiembre, finales de agosto-septiembre, pero en el caso de los países del Cono Sur, como puede ser Argentina, Colombia o Chile, empiezan en febrero, principios de marzo. Por tanto, la tirada se va a ir regulando, las ediciones se van a ir regulando en función de las necesidades del calendario escolar de cada caso. Sí, hola, buenos días. Yolanda Fernández, de Televisa, aquí atrás del todo, al lado del cámara. Decía Arturo que asistimos a una falta, a una pérdida de valores en la educación, yo creo que también en otros aspectos de la vida. No sé si sería necesario más que nunca una figura como el Quijote para educar a nuestros adolescentes en esos valores, y si se te ocurre alguna figura, si estás pensando en alguien. Se me ocurren muchas figuras, o sea que bueno, que eso no viene. Pero antes lo he apuntado. Vivimos un momento en el cual 3.000 años de memoria cultural, de Aristóteles y Platón y la Biblia y Homero y Dante y Voltaire y todo, se están yendo al diablo. Europa, Bruselas, ese lugar llamado Bruselas se está desmontando, por razones complejas, desmontando lo que es una memoria cultural de 3.000 años. Y en esa pérdida de valor eso incluye un montón de cosas, ¿no? Pasteurizar y lavar y dejar desnatada la educación para los jóvenes, homogenizándola. Y bueno, y eso hay que añadirle que América está ahí también y que nosotros somos americanos también, España es América también, que somos la misma materia, como he dicho antes, ¿no? Entonces, España no puede, aunque digamos, aunque España está en el ámbito de Bruselas y de todos esos planes de estudio y ese descafeinamiento cultural que nos están imponiendo desde hace bastante tiempo, no podemos resignarnos a eso, ¿no? La academia no puede resignarse a eso, porque la academia también es América. América no está sometida a esa digamos, tiranía comunitaria en el aspecto cultural. Entonces, seguimos creyendo, yo lo creo y la academia lo cree también, que hay un montón de elementos que no son ya solamente culturales, sino también son, como he dicho antes, educativos, morales, sociales, éticos, que están en las páginas del Quijote. Que Cervantes lo que hizo fue, porque nadie pone lo que no tiene, ni el amor, ni en la vida, ni en la literatura, ¿no? Y Cervantes, que era un hombre honrado, era un soldado valiente y un hombre honrado, y un hombre fracasado, y fracasado dignamente además, en el Quijote volcó, sin quererlo, casi sin saber lo que estaba haciendo, sin darse cuenta, sin saber lo moderno que era, sin saber lo que estaba, la obra inmortal que estaba creando, la contaminó de su propia esencia. Esos valores, esa dignidad, ese coraje, esa lucidez, esa melancolía inteligente, ese humor fino y riquísimo, todo eso que tan importante es para un ser humano como Dios manda, Cervantes lo dejó ahí. Entonces el Quijote es una fuente de... He dicho antes, o lo he insinuado, que con un Quijote y un buen maestro uno no necesita libros de texto. Durante un curso entero podía hacerse un curso en torno al material que el Quijote hace posible, como libro de texto único, en manos de un buen profesor, como he dicho. Entonces eso es tan importante, tan decisivo, que un chico en el mundo actual, americano o español, se eduque en valores como ética, moral, lealtad, coraje, valentía, sueño, aventura, dignidad en el fracaso, sobre todo estar preparado para cuando el fracaso golpee, que el fracaso siempre golpea. Eso es necesario
Por eso el Quijote es tan importante. No lleva un factor ni sentimental, ni cultural, ni literario. No, es que el Quijote es un vademecum, es una herramienta de vida, es un consuelo, es un analgésico. No quita el dolor, pero ayuda a soportar el dolor de la vida. Por eso es tan necesario que un chico al menos tenga las nociones básicas, ¿no? Yo he visto chicos decir, el Quijote no, ese era un viejo tal que estaba loco. No, ese no, el Quijote es otra cosa, es una lección moral. Entonces es tan importante que se mantenga el vínculo con la educación, es importantísimo. Lo que pasa es que, claro, responsables de planes de estudio que no conocen el Quijote lo han ido apartando de los planes educativos, ¿no? Pero la academia no puede resignarse, la academia tiene que levantar la voz y decir, no, el Quijote sigue siendo fundamental. Es una bandera que tenemos que seguir tremolando porque son 500 millones de compatriotas con un territorio cultural, ético y moral que es el mismo. Y bueno, de ahí viene todo, No sé si he respondido, me he ido a lo sentimental, pero bueno, pero es verdad. Es un libro que sigue siendo necesario y cada vez que un Quijote desaparece de un colegio, desaparece una lección moral y de vida y de ciudadanía imprescindible. Sí, soy Javier Torres, trabajo en la cadena SER. Me gustaría insistir en lo de la tirada. A pesar de que es gradual, en España habrá una tirada, la primera. Me gustaría saber eso. Me gustaría también saber el precio de cada ejemplar. Y no puedo desaprovechar la ocasión de hacer una pregunta a cada uno de los académicos aquí presentes. Al señor Villanueva me gustaría preguntarle si se siente con fuerzas para dirigir o para tener más responsabilidad en la academia. Y al señor Pérez Reverte si cree que es necesario un cambio en la dirección de la academia. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a la tirada, te aclaro, tiramos 30.000 ejemplares, de los cuales un poco más de un tercio es para España, de tirada inicial. El precio son en papel 10,95, Raúl, 10,95 en papel y 6,95 en versión digital. Sí, en relación a la pregunta directa que me hace, yo soy secretario de la Real Academia Española y hasta el momento me siento con fuerzas para hacer lo que la Academia me pide. Unas veces supongo que con mayor acierto y otras veces con menor acierto, pero en fin, no sé si ha visto en mi cara algún gesto de flaqueza y de debilidad, pero en fin, si fuese así, no obedece a ningún mal profundo que yo no tenga controlado. O sea que, en fin, no sé si he respondido a su pregunta, ¿no? A esa pregunta la respuesta es muy sencilla. La Real Academia Española tiene algo muy civilizado, sobre todo en un país bronco como es el nuestro, y es que los cargos, todos los primeros jueves de diciembre de cada año que estén vacantes se votan. En este año ha habido una demora de una semana porque estábamos algunos académicos, entre ellos el director, en Guadalajara. Por lo tanto, es un proceso absolutamente natural, en absoluto traumático, no es necesario presentar ninguna candidaturas. Todos somos candidatos y los compañeros eligen entre los candidatos que somos todos a quien en cada momento consideran la persona más idónea. No hay candidaturas, no hay campañas electorales, no hay nada de lo que en otro tipo de elecciones sí se produce, ¿no? La respuesta es sí. No, es que el epitafio, yo le dije la palabra epitafio, ¿no? Que vendrán además millones de hispanohablantes de todo el mundo. Entrarán, y yo creo que habrá que tener un sitio ya identificado, si debe haber o no un epitafio, o por lo menos, no sé, algún manuscrito, ¿sabe lo que le digo? O sí, habrá un grupo colegiado que decida también al respecto. Gracias. En el caso de que esta operación concluya con éxito, somos muchos los que creemos que eso merecería un tratamiento de Estado,
Es decir, que la figura de Miguel de Cervantes Saavedra es tan importante para nuestra cultura y para nuestra historia que debiera de ser arropada su tumba con un criterio de Estado. Los epitafios mejores, creo yo, son aquellos que el propio difunto deja escritos, ¿no? No nos consta que Miguel de Cervantes dejara ninguno, pero me da la sensación de que Arturo Pérez Reverte tiene alguna frase cervantina como un lema que él suele repetir y a lo mejor podría ser un buen epitafio, ¿no? Llegado el momento se planteará, pero sí algo hay por ahí. Bueno, pues antes de que se vayan, yo quería decir una cosa nada más antes de que se marchen. Y ya que están aquí, ya que estamos aquí, la Academia Española hace una labor de encaje de bolillos con las academias americanas. Esto no es una academia, no son cuatro amiguetes sentados aquí, sino que es un complejo sistema que mantiene el vínculo diplomático con América. Incluso cuando los gobiernos españoles han vuelto la espalda a América, cosa que ha ocurrido con mucha frecuencia, la Academia ha sido siempre un vínculo de unión y de fraternidad y de lealtad entre unos y otros. La Academia Española, no por ella misma, sino por lo que ella significa como actividad, o sea, hacer que de 500 millones de hispanohablantes manejen la misma ortografía, la misma gramática y el mismo diccionario, no se regala, no es fácil, no es casualidad. Es un trabajo complejo, largo, laborioso, que requiere una diplomacia extraordinaria, una finura extrema y una complejidad de relaciones que muchos de ustedes no pueden ni imaginarse. La Academia Española, por tanto, es un asunto de Estado. Y algunos gobiernos lo han entendido así. Hay quien lo ha entendido así y ha apoyado a la Academia porque sabe que la Academia es, sobre todo, una plataforma de entendimiento con América y de vínculo con América que no podemos perder. La Academia no puede prostituirse haciendo operaciones comerciales baratas. Tiene que nutrirse, tiene que mantener su estructura compleja de lingüistas, de filólogos, sus obras, sus cosas. Evidentemente todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces la Academia los recursos son muy limitados. Y hay momentos difíciles como este lo está siendo. Entonces, Arturo, no la Academia, soy yo quien dice esto, creo que el Estado está abandonando a la Academia Española. Creo que el Estado está incumpliendo una obligación que es sostener, no digo económicamente, ¿no?, sino respaldar el trabajo de la Academia, implicarse en ello, ¿no? La Academia está siendo abandonada por el Estado de una manera peligrosa. Entonces, bueno, algunos académicos lo hemos dicho en público, Javier Marías lo ha dicho, yo lo digo ahora. Otros amigos nos lo dicen por prudencia, evidentemente la dirección no puede decirlo por razones evidentes, ¿no? Pero quisiera recordar que esto es un asunto de todos y que esto no son 4 tipos haciendo un diccionario, que esto significa América, significa 500 millones, esa patria que hablaba antes de 500 millones de hispanohablantes, que esto no es una tontería y que el presidente del gobierno no ha visitado la Academia en estos 4 años, por ejemplo, no ha venido. Entonces, esa dejadez, ese alejamiento del Estado de la Academia no es bueno. Y convenía recordar que esto es la Academia Española y que aquí no se llora, aquí es autoridad y se dice, ¿no? Quisiera que eso estuviera claro. Yo me siento abandonado por el Estado como académico y creo que el Estado está cometiendo un error gravísimo con la Academia Española. Bien, como creo que ya no hay más preguntas, de nuevo les agradecemos su asistencia, su interés. Es un paso más en el programa del tercer centenario, pero un paso especialmente significativo porque nos permite quitarnos una espina que llevábamos en nuestro cuerpo desde hace 100 años aproximadamente.